sea, es decir, yo a ustedes de manera automática les mandé un mensaje diciéndoles, tienen que saber quién es el delincuente. Porque si nosotros no sabemos quién es el delincuente, ya estamos mal, pues, porque si nosotros vamos a estudiar la mente del delincuente, vamos a estudiar al delincuente con todas sus teorías o con todas sus áreas, es decir, porque decimos que es multifactorial, entonces ¿cómo nosotros podemos lograr todos esos elementos? Única y exclusivamente entendiendo en principio quién es el delincuente. Entonces, en esa oportunidad yo les decía primero, desde el punto de vista del derecho penal, ¿qué dice? Norma, se sanciona para evitar la sociedad, algo así, era lo que decía, vamos a decirlo más concreto. Mendoza Trocconi plantea de que el delincuente es aquella persona que va contra una norma jurídica y que a esa persona se le va a dar una sanción determinada para poner en paz a la sociedad. Básicamente era lo que decía él. Ese es el concepto que yo le puedo decir a usted. Búsquelo en cualquier alumno, le preguntan a cualquier alumno y le va a decir, ¿qué es el delincuente? Una persona que era transgredido la norma jurídico penal, que básicamente si nos vamos a la primera clase, que yo le decía la definición de la criminología. En esa definición tenemos varios elementos. Primero, que se estudia a través del equipo, ¿ya? Un estudio, pero ¿con quién? Mitológico y... ¿Pero cómo lo vamos a estudiar? ¿A través de qué? A través del delincuente. A través de un equipo multidisciplinario. Entonces, estudio a través de un equipo multidisciplinario. Ese es el primer elemento. Entonces, si esto lo enlazamos con esto, aquí ya no me da estudiarlo con equipo multidisciplinario, porque aquí solamente me está diciendo que lo aprendemos, lo privamos de libertad, le damos a la sociedad una tranquilidad. Por ejemplo, agarramos a X personas de un delincuente potencial y la sociedad se tranquiliza. Por ejemplo, en el caso del violador de Caricuao, el año pasado, estaba eso muy de moda, que él llegaba, decía que estaba accidentado, le pedía un vaso de agua, un destornillador, los mujeres lo trataban, cuando le abrían la puerta él se metía y abusaba de ellos. Entonces, ese grupo de personas, lo que era Calicuao, Pamela, Antímano, todo ese sector de aquel lado, ¿qué ocurrió? Estaba bajo una preocupación. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del derecho penal, eso es lo que hace la persona. Lo detenemos, automáticamente lo procesamos, le damos su garantía constitucional, presunción de inocencia, trato y todo eso, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el punto principal aquí? Que a esa persona en específico, una vez que se le declara culpable, automáticamente es donde lo estudian después para ver si se le va a dar una medida, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es la parte penitenciaria. Gracias. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que me interesa? No me interesa este concepto, porque si lo manejamos con este concepto, es como que lo estamos viendo nada más desde el punto de vista de derecho penal. No me conviene. Lo que me conviene es entenderlo desde el principio, como lo estamos explicando desde la primera clase, a través de un estudio, a través de un equipo multidisciplinario. Entonces ahí entendemos la definición que yo les decía a ustedes del delincuente, que sería una segunda definición. En esa oportunidad les decía yo que lo estudiamos a través de la parte biológica, ¿qué más? Psicológica, ¿qué más? Social, ¿qué más? A través de, vamos a verificar sus traumas, es decir, a través de múltiples factores. Entonces entendemos por qué la definición dice la criminología es una ciencia multidisciplinaria. Entonces me dice que estudiar delincuente que ha transgredido la norma jurídico penal. Entonces fíjense que esta definición va en secuencia con lo primero que dice Mendoza Trocconi, después va en secuencia con el equipo multidisciplinario. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Yo les he dicho a ustedes, si no me llevan la secuencia de la primera clase y después vamos a la tercera, cuarta, quinta, se pierde todo el enfoque. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, vamos a hacer un repaso y tratamos de cumplir con todo eso a los fines de que ustedes puedan comprender qué es lo que yo quiero y lo que quiero que ustedes hagan. Porque ¿qué pasa aquí? Mi objetivo es que ustedes cuando estén en esta materia vean una noticia, como lo hemos hecho en el grupo, que ustedes digan, oye, esta persona posiblemente hizo esto por esto. Vean una película, que de repente casi la mayoría de las películas tienen esa parte de ficción.
es decir, robo, hurto, y ustedes de repente dicen, oye, mira, porque si hacemos ese ejercicio mental, siempre nos queda el por qué esta persona hizo esto. Y de una manera automática, ¿qué van a aprender ustedes? Que la criminología es algo que nos ayuda a nosotros para todo, para entender la conducta, entender por qué esta persona hizo eso. Y incluso lo ven ustedes cuando en la próxima clase, realmente nos corresponde el lunes, que hablemos de la personalidad y proyectemos un poquito con la víctima, vamos a entender incluso por qué la persona envía a sus víctimas, qué ocurre, es algo muy, muy interesante. Entonces, necesito que ustedes lleven la secuencia de qué es lo que yo trato de que ustedes entiendan, porque esto es como un niño. Al niño hay que darle alimentos, hay que prepararlo, entonces, ¿qué pasa? Si fallaste en una clase, entonces ya yo te estoy mandando prácticamente a correr. Si faltas una clase, entonces esa clase, yo de repente ahí te voy a enseñar a dar unos pasos, a lanzar una pelota, entonces ya esa parte la estás pasando. Entonces yo necesito, por eso les pedí, gracias por venir el día de hoy, que comprendan qué estamos haciendo. Entonces, primero, por ejemplo, ahorita tú como tienes todo el material ahí, ¿en dónde te vas a ubicar? Te vas a ubicar en la primera clase, ¿okay? Para que doble la imagen, donde estamos hablando de la definición de la criminología, y vas a, bueno, el material, yo creo que la delincuente no la mandé, pero te vas a ubicar en la penúltima clase donde hablamos del delincuente, para que puedas llevar una secuencia de los dos puntos que te voy a explicar. Entonces, la delincuencia era donde usted hablaba que el delincuente no es lo que hace por su propio discernimiento, sino la secuela que trae dentro. Ahí vamos, ahorita vamos a la teoría. Ok, entonces fíjense, aquí encontramos, repitiendo la secuencia para los que están llegando ahorita. Yo les mandé por el grupo de WhatsApp una pregunta, ¿qué es el delincuente? A lo mejor no lo notaron, o no detallaron, pero sí mandé con color fucsia, salió una imagen, es decir, que yo les di como una clase. Esta es una pregunta fijo porque nosotros estudiamos la criminología, o según lo que yo estoy tratando de explicar en este trimestre, por qué la persona comete un delito. Si lo vemos de esa manera, estaríamos viéndolo desde el punto de vista psicológico. ¿Ok? Por eso es que la mayoría de las personas dicen, no, vamos a perfilar al delincuente. Sí, pero ¿qué ocurre? Que si lo dejamos solamente de esa manera, entonces estaríamos indicando que la criminología no es una ciencia multidisciplinaria. Entonces, ahí estaríamos dejando por fuera otras áreas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que cuando hablemos del delincuente podamos entenderlo como un factor multifactorial. Es decir, que hay muchos elementos que pueden influir en esa conducta. El tercer punto que yo les expliqué, para repasar y llevar la secuencia, ahorita volvemos a retomar aquí la definición, es que hay que ver el estado mental del delincuente para el momento del hecho. ¿Ok? Porque si nosotros no observamos cómo estaba en ese momento su mente, o no entendemos qué estaba ocurriendo en ese momento, no podemos entender esa reacción. Yo les he mandado el video, cuestión de chiste. El hombre está cantando la canción normal y la mujer así, con esa pasión, y le da un escobazo. Pero suponiendo que el escobazo le vacía un ojo, no estaremos ante un hecho punible. Sí. ¿Ven? Entonces, de esa manera, inconscientemente, posiblemente la persona no está pensando en realizar esa conducta. O de repente no está pensando en nada, sino que la está cantando. Porque ¿qué ocurre aquí? Y aquí empezamos ya a hablar un poquito de las teorías. ¿Ok? Que lo vamos a hablar aquí un poquito en el CENE. Hay distintas teorías. Por ejemplo, si nos vamos a la teoría clásica, ¿okay? De la escuela clásica, podemos empezar por principio por Carrara. Yo comentaba hace un momento y decía que la persona actúa con inteligencia al momento de realizar la conducta. ¿Quién dice que actúa con inteligencia? Carrara. Y por eso es que la mayoría de la norma te dice que intencionalmente. ¿Okay? Esa es la forma de la reacción, porque en principio la escuela clásica, que son todas las que mandé por el grupo hoy, que son todos los antecesores a la escuela positivista, indicaban que la persona que realizaba una conducta lo hacía con inteligencia y lo hacía a través del libre albedrío, o sea, lo hacía porque quería, porque le gustaba, se dejaba llevar por sus pasiones, que era una de las preguntas del examen, que en el examen yo les hablaba de quién, de Platón, y le decía que Platón indica, no sé si recuerdan esa pregunta. No, creo que se estaba por el otro. Bueno, pero uno de los parciales, yo creo que en los dos estaba. No, el de Marco no estaba Platón. Ok, y se decía, Platón indica que a través de las pasiones, de vida, las personas realizan determinadas conductas delictivas.
Entonces, cuando hablamos de las pasiones, estamos hablando de que la persona a través de una inteligencia, pero ¿qué es una pasión? Una pasión podríamos verlo también desde el punto de vista de un, como decían en la clase pasada, de un partido político. O sea, me identifico y a través del fanatismo podemos realizar eso, o a través del punto de vista, entonces la persona se deja llevar por eso, esas emociones fuertes. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que también las pasiones pueden ser desde el punto de vista amoroso. Entonces, eso trae como consecuencia que desde el punto de vista vamos a entender en principio que la persona lo está haciendo de manera voluntaria, o sea, lo está haciendo con intención. Después de este grupo de personas, que son todos los de la escuela clásica, que cualquier cosita ahorita me dice cuál tienen alguna duda y se les explico, viene la escuela positivista. En la escuela positivista nos encontramos a Los Blossom, Ferry y Garófalo.